Buenas tardes a todo nuestro auditorio que sigue esta transmisión en vivo a través de la página oficial del Centro de Investigación Científica de Yucatán en Facebook. Mi nombre es Javier García Villalobos y es un honor para mí participar nuevamente en este programa encabezado por el Centro de Investigación Científica de Yucatán, el CICI. El nombre de este programa es Foro de Análisis ICI y esta es su cuarta sesión de este año. Foro de Análisis ICI es un nuevo mecanismo para transformar las capacidades y fortalezas de nuestra institución en herramientas útiles para la resolución de los problemas de nuestra región. Para comenzar con el programa de este cuarto foro, ceder el micrófono a nuestro director general, el doctor Pedro Iván González Chi, quien realizará la bienvenida a todos los asistentes y nos presentará el tema a tratar en esta sesión. Doctor González, muy buenas tardes, le cedo la palabra. Muy buenas tardes, Javier. Te agradezco mucho tu presentación. Efectivamente, el día de hoy estamos ya en la cuarta sesión de este foro. Para mí es un gran placer que estemos llegando ya a este número de presentaciones este año. El día de hoy, pues, tenemos a la doctora María Dolores Sánchez Soler, a quien le agradezco muchísimo su tiempo y las palabras que nos va a dirigir. También saludo muy cordialmente a toda la audiencia que nos acompaña de manera remota y por supuesto saludo muy cariñosamente a la comunidad CIS. Muy buenas tardes a todos. Como mencioné, pues estamos ya en la cuarta sesión de este foro de análisis CISI. De alguna manera hemos ido de lo general a lo particular en las sesiones previas. En esta ocasión nos centraremos en una reflexión particular que, sobre todo en el marco de la pandemia, nos mueve a todos los centros públicos de investigación con mayor fuerza. Es decir, ¿cómo logramos ser más pertinentes cada día como institución pública dedicada a la investigación? ¿Cómo contribuimos de una manera más decidida al entorno en el que nos desenvolvemos? Particularmente ante el nuevo horizonte de la política pública, ¿cómo podemos contribuir al desarrollo social y logramos un mayor impacto regional? Para abonar a esta discusión, quiero compartir con ustedes una cita de la UNESCO del 2009, pero que considero que sigue vigente y que no implica solamente a las universidades, sino también a los centros públicos de investigación como el CICI. La cita dice, ante la complejidad de los desafíos mundiales presentes y futuros, la educación superior tiene la responsabilidad social de hacer avanzar nuestra comprensión de problemas polifacéticos con dimensiones sociales, económicas, científicas y culturales, así como nuestra capacidad de hacerles frente. La educación superior y, por supuesto, la investigación científica debería asumir el liderazgo social en materia de creación de conocimientos de alcance mundial para abordar retos mundiales, entre los que figuran, pues, muchísimos, entre ellos la seguridad alimentaria, el cambio climático, la gestión del agua, el diálogo intercultural, las energías renovables y la salud pública, etc. La educación superior debe no solo proporcionar competencias sólidas para el mundo de hoy y de mañana, sino contribuir además a la formación de ciudadanos dotados de principios éticos, comprometidos con la construcción de la paz, la defensa de los derechos humanos y los valores de la democracia. Hasta ahí la cita que les quiero señalar el día de hoy. Creo que ahora más que nunca se pone de manifiesto el importante papel que mundialmente debería jugar la ciencia, la investigación, la innovación y la educación superior. No solo en el progreso económico, sino también en el progreso social en su conjunto. Sobre todo al considerar que los centros públicos de investigación del CONACYT son la herramienta de política pública que tiene el Estado mexicano, no solo para fomentar la generación y transmisión de conocimiento, sino para garantizar la apropiación social de estos
y la formación de personal altamente especializado que en su conjunto contribuyen al avance de la ciencia, la tecnología e innovación, pero sobre todo contribuyen al desarrollo de esta gran nación que es México. Estoy seguro que la charla de hoy nos invitará a reflexionar desde nuestro quehacer cotidiano, desde las líneas de investigación, desde las líneas de generación de conocimiento, a este desafío que tenemos como centros de investigación. ¿De qué manera retribuimos socialmente? ¿Cómo podemos aportar a la solución de problemas locales y nacionales? En fin, creo que son temas de bastante profundidad que debemos meditar un poco y ponerlo en la fórmula sobre la cual desarrollamos conocimiento. Me detengo aquí, les agradezco a todos su atención, les doy la más cordial bienvenida a este evento y espero que me acompañen en la siguiente semana. Javier, te paso los micrófonos. Gracias, doctor. Como usted bien indica, la misión de nuestros centros públicos de investigación está enfocada en lograr el desarrollo social a partir de la ciencia, por lo que el tema del foro de análisis ICI del día de hoy es totalmente pertinente. Conoceremos las perspectivas y los retos de los centros públicos de investigación para contribuir al desarrollo social. Para comenzar con el foro, daremos paso a la presentación de nuestra invitada del día de hoy. Después de su presentación, abriremos un espacio para preguntas y respuestas. Le pedimos a todo nuestro auditorio que realicen sus preguntas en los espacios de comentarios habilitados en esta transmisión en vivo. Y nosotros haremos llegar sus preguntas durante la sesión de discusión a nuestra ponente. Muy bien, pues quiero presentarles a nuestra invitada del día de hoy, la doctora María Dolores Sánchez Soler, quien es coordinadora general de Organización e Información Institucional del Instituto Politécnico Nacional. La doctora Sánchez es maestra en Ciencias Sociales. Actualmente es coordinadora general de Planeación e Información Institucional en el Politécnico Nacional. Ha sido directora adjunta del posgrado y becas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, coordinadora de asesores de la Dirección General del Instituto Mexicano del Petróleo y de la Dirección General del Instituto Politécnico Nacional. Se ha desempeñado como directora de investigación, estudios y encuestas del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior y secretaria académica y ha sido, secretaria académica de la ANUYES. En la Universidad Autónoma de Baja California fue directora general de Extensión Universitaria y directora de la Escuela de Humanidades. Recibió el reconocimiento al mérito escolar por la Universidad Autónoma de Baja California en 1996 y el premio ANUYES en 2005 por su contribución académica a la educación superior. Es autora de un libro y coautora de 23 libros más sobre educación superior. En esta ocasión, la doctora Sánchez Soler nos va a presentar el tema Líneas de generación y aplicación del conocimiento hacia un modelo de resolución de problemas prioritarios. Doctora Sánchez, le cedo la palabra recordándole que cuenta con 40 minutos para desarrollar su presentación. Muchísimas gracias a todos. Voy a verificar que mi audio esté activado. ¿La escuchamos muy bien? Sí. Perfecto. Muchas gracias. Pues quisiera agradecer en primer lugar al director general del CICI, al doctor Pedro Iván González Chi, por la invitación, a mi queridísima amiga María Antonieta Saldívar Chávez, también por todo su interés en que yo los acompañara en este foro. Para mí el pensar el ver que una institución como el CICI está organizando este tipo de foros para repensar su quehacer, me parece de lo más importante, los felicito por esto. Estos son momentos en que es necesario hacer un alto en el camino y ver cuáles son las implicaciones de todo lo que está ocurriendo. En esta tarde voy a tratar de compartir con ustedes una parte de mi experiencia
mi experiencia práctica, digamos, en el trabajo cotidiano en varias instituciones, que siempre me ha llevado hacia la planeación. Entonces, en esta charla iré enfocando hacia la planeación. Si me ponen la siguiente, este complejo problema de ir modificando la realidad a la que estamos habituados, en donde tenemos unas líneas de investigación que al mismo tiempo nos permiten no solo generar conocimiento y tecnología, aplicarlo, sino también nos permiten formar a los jóvenes que en especialidad, maestría, doctorado, y también a los jóvenes de licenciatura, porque los centros de investigación como el CICI tienen programas en donde los chicos más jóvenes pueden tener ese vistazo a qué cosa es un centro de investigación, qué cosa más maravillosa es un centro de investigación en donde tenemos todos los días enormes desafíos para ir desentrañando el mundo que nos rodea. Pero bueno, la realidad a la que estamos habituadas es que tenemos estudiantes, algunos agrupados en programas, algunos dentro de un mismo programa, agrupados según los temas de la investigación. Asimismo, tenemos a los investigadores. En fin, nuestra comunidad está hecha de pequeños núcleos que muchas veces no se comunican suficientemente entre sí. ¿Y qué es lo qué significa esto? Bueno, pues en primer lugar que esa es la realidad sobre la cual debemos de trabajar. Si me ponen la siguiente, por favor. De manera tal que logremos que haya una relación estrecha entre la forma en que organizamos la investigación y la forma en que organizamos la formación de posgrado, y como señalabas en un momento, no la de licenciatura, ustedes no ofrecen licenciatura, sin embargo trabajan con jóvenes de licenciatura, creando así semilleros que pueden ser inspirados por el CICI para acercarse a una carrera fundada en el conocimiento, en la evidencia, en probar, en comprobar. Entonces, conversaremos sobre estas líneas desde una perspectiva de organización y desarrollo organizacional, de planeación y desarrollo organizacional. Si me ponen la siguiente, por favor. No vamos a entrar a muchos detalles de la coherencia o consistencia científica de estos agrupamientos denominados líneas. No, los vamos a ver desde esta otra perspectiva. Pero, ¿en qué contexto están operando? Hablaré primero de los posgrados y después un poco de la investigación. ¿En qué contexto están operando estos programas? ¿Qué significan las líneas de investigación? Pues básicamente lo que van a escuchar aquí en este momento tiene que ver con el marco de referencia para renovación y seguimiento de posgrados, de programas de posgrado presenciales del CONACYT. ¿Cómo define este programa, el PNPC? Es un programa que ha influido de manera fundamental en el desarrollo del posgrado en México. ¿Cómo define las líneas de generación del conocimiento, de generación y aplicación del conocimiento? Las define como campo temático. O sea, no es un tema, es un campo temático, algo mucho más amplio que un tema o un limitado conjunto de temas. Es un campo temático donde confluyen trayectorias de ¿quiénes? Pues de todos los actores investigadores que son
al mismo tiempo los profesores de un posgrado. Y ahí también confluye el trabajo de los estudiantes, que debe estar totalmente asociado a los proyectos de investigación y a las trayectorias de investigación de los profesores que integran el núcleo académico básico de un posgrado. Entonces es un espacio de confluencia, es un campo temático que al mismo tiempo es espacio de confluencia de trabajo de muchas personas, estudiantes e investigadores fundamentalmente, pero también de quienes dirigen la actividad, de todos los directivos en las instituciones de educación superior y centros de investigación. Y estas líneas, finalmente, a juicio del PNPC, son elementos que definen la naturaleza del posgrado. La siguiente, por favor. En esto de definir la naturaleza del posgrado, bueno, aquí hay una manera gráfica de representar todo esto. Y en esto de definir la naturaleza del posgrado, que un campo temático que tiene que ver con la biología, por ejemplo, bueno, tiene unas ciertas características diferentes a un campo temático que tenga que ver con la economía, o con la administración, o con la gestión, o con la psicología, o con la ingeniería en comunicaciones. El propio campo temático marca las características del núcleo académico, a qué se dedica y cómo se desarrolla, qué proporción de aprendizaje dentro de los laboratorios y dentro de los seminarios de investigación y qué proporción del aprendizaje se va a dar en el campo o se va a dar en una empresa, o sea, en el campo de aplicación. Aquí en este gráfico lo que quiero explicar es cómo el PNPC observa y entiende esta imbricación de investigadores, docentes y estudiantes en una línea de generación del conocimiento. Y nos habla define el plan de estudios y por supuesto el perfil de egreso, que es lo que debe cumplir alguien cuando cursa ese programa. Al núcleo académico, las tesis de los alumnos que deben ser acordes, y tanto la productividad del núcleo académico, generalmente medida en resultados de investigación, fundamentalmente, o muchos resultados de investigación traducidos en publicaciones o en patentes. Esta productividad está asociada a las líneas de generación del conocimiento y las tesis de los alumnos también. Esto es importante, ¿por qué? Porque parte de la evaluación que realiza el PNPC para mantener el reconocimiento, pues será en función de que efectivamente se observe una articulación entre estos componentes. O sea, no se observa el núcleo académico por una parte o el plan de estudios por la otra, o las tesis y trabajos de los alumnos o la productividad del núcleo académico básico de manera separada, sino se observan de manera integral. O ese es el esfuerzo que se hace para una evaluación. Las metas y los objetivos del programa, estos dos comentarios que están aquí en la esquina superior derecha y la inferior izquierda, nos habla de qué es lo que se observa, que el núcleo académico responsable de la conducción del programa tenga una trayectoria y productividad que esté claramente asociada al área del conocimiento y a las prioridades de los sectores de la sociedad y que además comparte una línea de generación del conocimiento. Y lo mismo observa en las metas y objetivos del programa o en la productividad de los alumnos
Si me pasan la siguiente, por favor. Creo que puse unas 4 láminas que tienen que ver con el PNPC, que es el marco en el que se desarrollan los posgrados de calidad en este país. Las primeras 2 láminas son, digamos, la parte más conceptual y vamos a ir bajando un poquito a ver cómo es que eso se evalúa. Y se evalúa a partir de, el marco de referencia que establece todas estas disposiciones. Y además de la declaración conceptual, también especifica los rasgos, los referentes, los indicadores. Aquí vamos a ver en esta lámina cuáles son estos rasgos, y esto es consistente con lo que les acabo de mostrar hace unos momentos, en que el posgrado debe caracterizarse porque las líneas de investigación estén asociadas al trabajo profesional, al trabajo académico, y que sean congruentes con el área del conocimiento de acuerdo al plan de estudios, y se constituyen en espacios reales de aproximación de la actividad a la actividad. Esto es que conducen al joven en formación, al estudiante de maestría o de doctorado, hacia una actividad. Esta podrá ser, digamos, profesional estrictamente en el campo de trabajo, fuera del campo de la investigación, o dedicarse profesionalmente a la investigación. El referente para ver si este rasgo existe dentro de ese programa que se va a evaluar o que se está diseñando, porque este marco de referencia se utiliza también para diseñar los programas de posgrado en las instituciones de educación superior. ¿Cuál es el referente? Pues las líneas de generación y aplicación del conocimiento. Si nos vamos a la siguiente, por favor. Y aquí, pues ya va bajando de nivel de generalidad. Y en las sugerencias a los evaluadores, no todavía los indicadores con que se evalúa, sino todavía en lo que son sugerencias y comentarios para los evaluadores, están algunas cuestiones muy interesantes. Una primera es que nos habla del número de programas de profesores de tiempo completo que participa en una línea de investigación. De la experiencia en la Dirección Adjunta de Posgrado y Becas, yo les puedo decir que en muchas instituciones, en muchos casos, numerosos casos, no tengo un número que darles, tuvimos problemas con becarios que en México y en el extranjero, esto no era privativo de los programas en México, sino también ocurrió en programas en el extranjero. Un becario se quedaba sin su director de tesis por alguna circunstancia fuera de lo normal. El profesor tomaba un sabático, el investigador tenía una circunstancia personal o de salud que le impedía atender a su estudiante. Y si no hay otros investigadores, profesores dentro de ese núcleo académico básico que soporta a un programa de posgrado, el estudiante se quedaba literalmente colgado de la brocha. ¿Y qué es lo que ocurría con este joven? Andaba por ahí, por la institución, buscando quién continuara la dirección de su tesis, y en algunas ocasiones incluso tenía que cambiar su proyecto de investigación para adaptarlo, adecuarlo a las condiciones que establecía un nuevo director de tesis.
no fueron pocas las ocasiones en que esta búsqueda de un nuevo director de tesis retrasaba los trabajos pendientes, los trabajos de investigación y finalmente retrasaba la presentación de los exámenes de grado y la graduación, de manera tal que había momentos en que el becario podía quedar sin beca para la conclusión de sus estudios. Este comentario respecto del número más alto de profesores de tiempo completo que garantiza la estabilidad en la producción de conocimiento y en la seguridad de los estudiantes de posgrado, en la producción, en la estabilidad, en la colaboración y en la pluralidad de enfoques, se los puse con un ejemplo muy de la vida cotidiana, que es un estudiante que se queda sin tutor por alguna circunstancia no prevista. Pero la vida está llena de circunstancias no previstas. Y en la medida en que los núcleos de investigación están verdaderamente articulados, no es una unión temporal para ver en qué línea de investigación nos juntamos para que pueda pasar el programa, o alguna otra cuestión por el estilo, en la medida en que es una unión y un trabajo real, coordinado entre los investigadores que soportan un programa de posgrado, que le dan la base, el sustento. En esa medida, el programa tendrá más calidad y la investigación tendrá mayores oportunidades de fluir con mayor, no facilidad, sino de tener estas aportaciones desde otras miradas para irse complementando, ir avanzando, encontrar soluciones a preguntas que se le presentan en la investigación, durante la investigación a un investigador, también de resolver circunstancias no previstas. Esto es la forma a la que, y al rato hablaré un poco de los grupos, de la disyuntiva entre el trabajo individual y el trabajo grupal en la investigación. El mundo está caminando hacia grandes grupos de investigación, grupos que incluso pueden ser, no llenar un estadio olímpico, ¿verdad? Pero imaginemos todos los grupos que están en esta instalación científica enorme en Suiza, Francia. Son grupos de 200 personas, de 200 investigadores, con N número de estudiantes, con N número de técnicos de apoyo. En fin, pueden ser grupos muy, muy, muy grandes. Hay otras recomendaciones sugerencias que hace el CONACYT para la evaluación de las líneas de generación y aplicación del conocimiento, en el sentido de revisar la congruencia entre la orientación y naturaleza del posgrado. Y uno que me había saltado, el que tiene que ver con esta flexibilidad de la que mucho hablamos en los posgrados y que puede favorecer la atención a los estudiantes y la interacción en los proyectos de investigación. Si nos vamos a la siguiente. Bueno, aquí ya con mucho más precisión, ya a nivel más terrenal, pues son los indicadores y los medios de verificación a través de los cuales los evaluadores
valoran, ponderan los resultados y las características de un posgrado para determinar su permanencia en el PNPC, porque recuerden que todo esto es el marco de referencia para la renovación y el seguimiento a los programas de posgrado presenciales. Y hay otros marcos de referencia para los programas con la industria o para los programas a distancia o mixto. Y también para los nuevos ingresos. Entonces, ¿cómo es que se mide esta cuestión esotérica de la articulación a través de una línea de generación del conocimiento, articulación del trabajo de estudiantes y el trabajo de los investigadores? Pues ahí está uno de los indicadores y ahí están los medios de verificación. El reporte de las líneas de generación y aplicación del conocimiento de todos los profesores de tiempo completo contra el número de estudiantes y cómo se asocian los estudiantes con los profesores. Este mismo reporte, pero no para estudiantes, sino para la graduación, la explicación, argumentación de la institución respecto a la idoneidad del núcleo académico, o sea, los argumentos de la institución para atender a los estudiantes en ese programa, los productos y los productos, digamos, ejemplares, pero también la relación de productos por línea del conocimiento con profesores asociados al profesor y a los estudiantes, o a los profesores y a los estudiantes. Si nos vamos a la siguiente, por favor, lo que podemos, a mí lo que me interesó es por qué el CICI dedica una sesión a las líneas de generación y aplicación del conocimiento. Ya vimos que en el posgrado son fundamentales. Ahora veremos un poco desde la investigación cómo es que también son fundamentales para la acción científica como el CICI. Uno puede argumentar que es un desarrollo, es un asunto no de desarrollo organizacional, sino de las características del campo de la ciencia que cultivan. Sí es un asunto del campo de la ciencia que cultivan, pero también es un asunto del desarrollo organizacional y como estoy segura que todo lo referente al campo científico que cultivan, eso ustedes lo conocen mucho mejor que yo. Y no solo eso es parte de sus discusiones habitualmente. Hoy quiero decirles, hay que verlo desde el campo del desarrollo de la organización, o sea, con otros lentes, con otro microscopio y con otro telescopio. O sea, es desde una perspectiva diferente a la habitual. ¿Y por qué es necesario esto? Bueno, la pandemia tiene efectos que todavía no logramos puntualizar, identificar. Por supuesto que hemos identificado muchos. El cambio en los comportamientos, en las relaciones sociales, el cambio en las formas de trabajo. O sea, todo esto son impactos muy profundos y van a cambiar a las sociedades. Por ahí no resistiré la tentación de darles un comercial. Por ahí hay no es película, un reportaje de Netflix que se llama Our Social Dilemma. Les recomiendo que lo vean, es interesantísimo. Por un lado, el confinamiento. Por otro lado, la digitalización. Ahora el mundo va a un mundo digital.
ya, ya teníamos muchas señas muy fuertes de eso, pero eran cosas que se iban asimilando poco a poco dentro de nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo. Era algo que, cambios, digamos, paulatinos. De repente entramos a una revolución industrial que tiene que ver con la digitalización y todos los sistemas ciberfísicos, esta comunicación máquina-máquina, de la cual se empezaba a hablar hace ya 10 años, pero 10 años en la vida y la historia de la humanidad, pues no es gran cosa. Pero hoy, con este otro ingrediente que es la pandemia, todos nos hemos volcado a la comunicación a través de medios digitales, como estamos hoy aquí. Entonces, bueno, sí los invito a que no veamos las líneas de generación y aplicación del conocimiento solamente desde la consistencia, coherencia y articulación del campo temático que desarrollan. No, sino también como algo un poco más frío, que es el desarrollo organizacional. Por supuesto que si el campo temático no está bien planteado, tampoco van a ser las líneas de generación y aplicación del conocimiento que no estén bien construidas, van a ser observadas por los evaluadores, que son sus colegas de otras instituciones, no van a ser bien evaluados por el CONACYT y van a perder el sello de calidad. Bueno, eso tiene que estar, eso es forzoso, es obligatorio, pero es un dato ya. No, eso ya existe. Veamos desde otro punto de vista. ¿Requiere definiciones institucionales? Sí, incluso desde la alta dirección. Tiene que haber, en un momento más vamos a volver sobre este tema, tiene que haber puntualizaciones, recomendaciones, indicaciones desde la alta dirección. ¿Cómo construirlas? Ahorita también lo vamos a platicar un poco. Estas líneas de generación y de aplicación del conocimiento, ¿cómo surgen? ¿Cómo han surgido? Bueno, pues de ejercicios de planeación participativa, que es la propuesta que yo tengo, pero también surgen y que muchos de ustedes han trabajado, pero también a veces surgen de batallas campales y arreglos internos en donde cada uno encuentra o negocia su espacio independientemente del interés institucional. La gravedad de las circunstancias que ahora vivimos no permiten que cada quien tenga su propio interés y que cada quien vaya por su propio rumbo. Eso ya no puede seguir siendo así porque la restricción en recursos es brutal y seguirá siendo así. Internacionales, la pandemia es mundial. Sus impactos en México son muy fuertes. Las políticas en materia de ciencia y tecnología también también nos invitan a que nos pongamos a pensar en cómo vamos a resolver algunas cuestiones que nos plantea, muy complejas, por cierto. Entonces, sí requiere definiciones institucionales. Una de ellas es cuáles son las prioridades del CICI como centro de investigación. ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Hacia dónde quiere ir el CICI? Claro, el hacia dónde quiere ir el CICI, bueno, se construye con la visión de futuro, que seguramente ustedes han trabajado los FODAS y la visión de futuro y la misión. Con toda seguridad lo han trabajado, pero se requiere todavía un poquito más. Entonces, ¿por qué hay que evitar esto de las batallas campales en donde cada quien quiere que su
tema de investigación esté reflejado claramente en la línea de investigación o en donde y ganan a veces por eh, alguna fuerza que aparece por ahí o por estos arreglos internos en donde van a ver, pongámonos de acuerdo y mira, si tú cedes aquí, yo cedo acá y vamos construyendo así las líneas de investigación y aplicación del conocimiento. La que sigue, por favor. ¿Qué es lo que nos mueve en estas discusiones? Por un lado, la frontera del conocimiento, o sea, ¿a dónde va en el campo que cada uno de nosotros desarrolla? ¿A dónde va? ¿Dónde está? ¿Qué es lo último? Eso nos mueve. Nos mueve también la atención a los problemas de nuestro entorno. Los problemas, ya los mencionó el director al inicio de esta sesión. Eso nos mueve. Agua, cambio climático. Pero también nos mueven los intereses individuales y hay que reconocerlos y son legítimos en la mayor parte de las veces de quien piensa que la frontera del conocimiento va hacia en un sentido y es su interés personal avanzarla y nos mueve el tener impactos y resultados o los impactos y resultados que hemos tenido. La que sigue, por favor. Para empezar a pensar, pues sí hay que ver el futuro, dónde está la frontera del conocimiento, ni duda cabe que eso hay que verlo, pero también hay que ver cuál es nuestra brecha y medir nuestra brecha, cómo se organizan las instituciones líderes en el mundo en nuestro campo específico del conocimiento, en el tema, en el tema más puntual, en el campo más general. Hay que explorar el mundo, cómo se organiza la investigación en esas instituciones líderes, hay que ver cómo lo hacen y aprender de ellos. No digo copiar, pero hay que aprender de la experiencia de los demás. Hay que someter las líneas de generación y aplicación del conocimiento a un análisis frío, rudo. Es cierto que estamos atendiendo el entorno al que se supone que nos debemos. También podemos empezar por el final, ¿qué queremos en una planeación estratégica tradicional? Pues empezamos por misión y visión. Y con la visión en la mente es que empezamos a definir qué es lo que vamos a llegar a hacer para poder llegar a esa visión de futuro. La que sigue. La que sigue, por favor. No, la anterior. Aquí hay muchas preguntas. Una antes, la participación pública o privada, o sea, ¿cómo se organiza la investigación en el mundo? Es la que sigue. En los distintos países se pueden observar los sistemas científicos y tecnológicos a partir, y de educación superior, por supuesto, a partir de las proporciones de participación pública y privada en la investigación y el desarrollo tecnológico. Hay países como Estados Unidos que la participación privada es enorme y hay otros países donde la participación pública es la mayor parte. La medida en que se articula la innovación con las políticas y programas de ciencia y tecnología. El equivalente al CONACYT mexicano, el CNRS, el CSIC, la National Science Foundation, incluyen a la innovación, no la incluyen. Hay una política nacional de innovación diferente de la política nacional de ciencia y tecnología, o cómo se articulan. ¿Y cómo se articulan con las políticas industriales? Esa es otra manera de ver cómo los sistemas de ciencia son distintos entre los países. Si hay o no prioridades y estrategias y el nivel de detalle. La Unión Europea con el horizonte
15, 15, 20, 20, 30, 30, lo que sea, los distintos horizontes, llega a un nivel de detalle en sus prioridades y estrategias muy importante. Mientras que si vemos a otros países como Estados Unidos, pues el nivel de detalle es mínimo. Los programas e instrumentos que se utilizan asignan directamente, hacen convocatorias, concursos. ¿Qué tan selectiva es la asignación de los recursos? La que sigue. ¿Cómo se organiza? ¿Es individual, es grupal? ¿De qué tamaño son los grupos? ¿Cuál es el papel de los alumnos? En muchos países, en muchos sistemas, el alumno es el soporte fundamental. Por supuesto que están los investigadores, pero la mayor parte del trabajo la realizan los alumnos. Tiene una estructura de coordinación, hay un líder, hay varios, cómo se alcanzan los acuerdos, cómo operan, quiénes definen las reglas para operar, cómo se orienta hacia problemas, hacia impactos, hacia preguntas. ¿Qué tan prioritaria es la publicación? Bueno, pues es muy prioritaria, o sea, no es algo que, no voy a descubrir el hilo negro, verdaderamente es prioritaria. ¿Cómo se combinan las disciplinas? Bueno, todo esto, para lo que nos podría servir es para que ustedes respondieran preguntas respecto del propio CICI. ¿Qué tanto de nuestra investigación es individual? ¿Qué tanto es grupal? ¿Cuál es el papel de los alumnos? ¿El alumno ya llega con su proyecto de investigación o nosotros se lo damos? ¿O nosotros tenemos un abanico de posibilidades para que escoja, pero no lo dejamos al libre albedrío? En fin, todo esto es para que ustedes reflexionen sobre su propia investigación y para que vean cuáles son los caminos que quieren tomar como centro de investigación. La que sigue, por favor. Pues hay que trabajar e investigar, hay que definir, redefinir, analizar las líneas de investigación. Todo esto que ya comenté, hay que hacerlo sistemáticamente, hay que observarlo sistemáticamente, hay que priorizar, hay que tomar decisiones, hay que llegar a acuerdos, identificar las mejores estrategias y superar nuestras debilidades. Si todos pulverizados o con 4, 3, 2 grandes grupos, explorar todos los ángulos posibles, no casarnos con ninguna idea desde el principio, hay que pensarle y trabajarle y estar abiertos al cambio y ver cuestiones prácticas. Bueno, aquí hay alguna pregunta que siempre te hace uno. Y mañana ya llegó la convocatoria y cierra mañana. ¿Y qué vamos a hacer? Pues no podemos sacar un as bajo la manga, a menos que lo tengamos preparado. Entonces, también explorar ese tipo de cuestiones prácticas, porque cómo se financia la investigación, qué tanto dependemos de la financiación externa, no solo externa me refiero al CICI. En fin, y si es muy importante la financiación externa y estamos participando en convocatorias, entonces siempre deberíamos tener 4 ases bajo la manga, pero ya preparados. No algo de a ver quién puede salir mañana con un refrito para poder concursar. La que sigue. Bueno, hay que discutir el tema. Y los felicito por esta sensibilización que están haciendo. Pero después de ello tienen que ir a sesiones de trabajo ya sistemáticas, tienen que tener una metodología. La metodología de la planeación estratégica es excelente, la tienen que adaptar, por supuesto. Exploren el entorno, hagan buenas preguntas,
y después de todo eso tomen decisiones, definiciones y establezcan un plan de acción. La que sigue, por favor. A ver, primero que nada es el diagnóstico estratégico, eso sin duda alguna, un FODA, pero el FODA no es ver la fortaleza por un lado y la oportunidad por el otro. Hay que pasar de ese nivel y ver cómo juegan juntas las fortalezas, las oportunidades, las amenazas, en fin, todo esto. Hay que hacer la planeación estratégica, pero luego hay que ir a otro nivel, el nivel de alineación. Es muy importante no solo pegar la misión y la visión en todas las puertas y paredes del CICI, no, hay que hacer un trabajo de fondo para ir alineando no solo a las personas, sino la multiplicidad de definiciones, de decisiones que tomamos cotidianamente. El presupuesto, por ejemplo. La que sigue, por favor. Entre las definiciones de nivel institucional, aquí hay unas cuantas. ¿Cuáles serían las estrategias para concentrar esfuerzos? El trabajo interdisciplinario es hacia donde va todo el mundo. Véanlo, si es lo que es para ustedes o no. ¿Qué tanto individual, grupal, cómo reestructuramos las líneas y el papel de los alumnos? La que sigue, por favor. Porque ya me comí el tiempo, ya debo terminar. Aquí hay una tablita muy simple para ver las líneas o los temas. La pueden hacer por línea o por tema, como quieran, o pueden hacerla con algún otro criterio. A ver, la línea 1, bueno, para empezar, la diagonal pues se cancela, como en todas las tablas de este tipo. La línea 1, ¿qué tanto requiere de la línea 2? ¿Colaboran? ¿Publican conjuntamente? ¿Comparten algún equipo? ¿Comparten estudiantes? Con la 3, con la 4, con la 5, con la 6. Les va a salir aquí un mapa que puede resultarles interesante. No es, digo, esto no es ninguna tecnología de punta ni sofisticada. Más bien es una pequeña guía para cómo hacerse preguntas. Porque no es un problema de Pedro, Juan o Luis, o de si Lupita participa o no, o de si Juan prefiere trabajar por sí mismo eh, y no en un grupo de investigación. Es despersonalizar esa discusión para que no haya una batalla campal y entonces ver, a ver, sí, publicaciones conjuntas, L1 con L2, ¿qué ha habido? ¿Cómo lo hemos hecho? ¿No tenemos ni una? Todas las de L1 están exclusivamente realizadas por los integrantes de la línea 1 o del tema 1. En fin, esta es una guía para una discusión que puede ser muy fructífera. La que sigue, por favor. ¿Qué, qué pasaría si no hacemos nada? Yo creo que tendríamos muchos problemas y muy serios. Y creo que todos los que vivimos en el mundo de la educación superior, de la ciencia, de la tecnología, amamos ese mundo. Ese es nuestro mundo. Y en él nos gusta desarrollarnos, lo vemos como un desafío cada día y lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué pasaría si no hacemos nada? Pues ustedes responden qué pasaría a cada uno de ustedes y qué pasaría al CICI si no toman decisiones hoy y decisiones para el futuro. Y esta es la última. Muchas gracias y perdón porque me llevé un poco más del tiempo previsto.
Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por su presentación. Es muy interesante la visión del enfoque del diseño de líneas de generación y aplicación de conocimiento para la resolución de problemas prioritarios. Estoy seguro que este modelo es conocido por muchos, inspirador para todos los que escucharon la charla. Así que en respuesta a la presentación tenemos algunas preguntas del auditorio. Si le parece, pues pasaremos a esta sesión de preguntas y respuestas. La primera pregunta, Valeria Caro desde Guadalajara quiere o desea preguntarle, ¿qué sugiere para aquellas líneas de generación y o aplicación del conocimiento con pocos estudiantes o para aquellos posgrados con muy pocos estudiantes? La segunda pregunta la hace el doctor Felipe Sánchez Teller, que primero desea enviarle una felicitación por su charla. Y el comentario es el siguiente. Además de lo que presentó, el cambio en los procedimientos y el enfoque final en cada gobierno, en particular bajo el gobierno actual, en su opinión, ¿qué tanto debe gobernar estas líneas de generación y aplicación del conocimiento? La plasticidad es importante, pero es un compromiso con la misión institucional. Muy bien. Posgrados con líneas y posgrados con pocos estudiantes. Es una pregunta muy difícil. No es sencillo dar una sola respuesta, pero pensemos en un tema de futuro. Pues los temas de futuro van a empezar con uno o dos. Veamos hacia dónde va la ciencia. ¿Es un tema de futuro o es un tema del pasado? Después de un análisis cuidadoso de ese tema en particular, de ese posgrado en particular, sí tienen que tomar decisiones. Puede ser que sea un programa de ya muchos años y ya hay que rediseñarlo. Puede ser. Puede ser que sea un tema de avanzada, a ver, la inteligencia artificial no empezó como un tema muy con 50,000 investigadores publicando en el mundo, no. Y hoy hay más de eso. Entonces, tienen que observar el contenido del programa. Ahora, en las instituciones de educación superior, de ciencia y tecnología, parece que abrimos un programa y lo abrimos de hoy para siempre. No veo por qué, no veo necesidad para eso. Y podríamos tomar decisiones respecto a desaparecer un programa. Pero fíjense que en muchas instituciones hay reglas para abrir programas, pero no hay reglas para cerrarlos. Entonces, hay que empezar a reflexionar sobre esos puntos. Si hay pocos estudiantes, eso puede decirnos algo. Puede decirnos que el tema está desactualizado, pero si no es eso, aunque tengan pocos programas, hay que mantenerlos. En fin, es una pregunta muy complicada. Y respecto a la segunda, también está muy complicada. Voy a empezar a trastabillar. Hay cuestiones que tienen que ver con el propio campo científico que estamos cultivando. Y eso, yo creo que hay una parte en la que debe seguir por naturaleza, porque si no, pues sería otra cosa. La, la capacidad de decidir generalmente tiene que ver con si tenemos condiciones
y recursos para decidir. Eso lo tienen que revisar. Porque finalmente no puede haber una célula aislada que no se alimente. Entonces, tienen que ir ponderando y en la medida en que la institución sea más fuerte, tendrá mayor capacidad para tomar decisiones y para sacar adelante sus proyectos. No sé si hay otras preguntas. Sí, sí tenemos más preguntas. El doctor Manuel Martínez Esteves le envía primero que nada un saludo y tiene una cuestión. En el caso de que una línea de generación y aplicación del conocimiento cambie de enfoque o se fusionen varias de ellas y por ende cambie el nombre, los estudiantes que han estado trabajando en las líneas anteriores seguirían en ese camino, aun cuando en la plataforma del PNPC ya no aparezcan las líneas antiguas, o cómo se toma esto para las evaluaciones del PNPC. Y la siguiente pregunta, esta pregunta fue recurrente del doctor Felipe Sánchez y de la maestra María Antonieta Saldívar. Ellos quieren saber cuáles considera que son los principales retos para los centros de investigación y particularmente en el tema de posgrado, enfocándonos en el contexto de la pandemia. En, en el cambio de las líneas, si se fusionan o cambian de nombre, aunque no sean fusiones, a ver, al hacer estos cambios hay que tener mucho cuidado con los estudiantes. ¿Dónde van a alojarse los estudiantes? ¿Quién va a seguir siendo su director de tesis, sus tutores, el grupo asesor, como estén organizados? Entonces, los estudiantes deben formar parte del análisis que tienen que realizar, y de cómo realizar el cambio, o sea, del análisis y de la forma de implementar el cambio. Cuando cambian líneas de investigación, sí hay que explicar con mucho detalle qué fue lo que hicieron cómo alojaron, cómo reacomodaron a estudiantes e investigadores. Y eso debe aparecer claramente en su propuesta para el PNPC. No es borrar las líneas anteriores y poner las nuevas, pero además, por un lado, recuerden que el PNPC tiene tiene toda la historia de las evaluaciones de cada programa en la propia plataforma. Entonces, la historia no se borra y no se debe de borrar además. Y la van a tomar en cuenta. Cancelan alguna línea, bueno, ¿dónde van a estar alojados los estudiantes? ¿Cómo los van a redistribuir a estudiantes y docentes? Eso tiene que ser muy claro. Cuando se cambia un plan de estudios de licenciatura, no hablo de los de posgrado, porque la mayor parte no hay así como que una tira de materias muy extensa. Hay seminarios, hay otras cosas. Pero cuando estamos hablando de la licenciatura, por ejemplo, y se cambia un plan de estudios, se cambian todos, se toman decisiones diferentes. Una es, todos quedan en el programa anterior. Segunda decisión, todos pasan al programa nuevo. Todo depende de la magnitud de los cambios y de la forma en que van a atender
a los alumnos en aquellas cuestiones que no formaban parte de su plan de estudios. En la medida en que los programas son más rígidos, en esa medida esto es mucho más complicado. Cambiar líneas, cambiar y cambiar a quienes están ahí alojados en las líneas tanto investigadores como estudiantes o en los programas. Entonces, bueno, todo esto para decir que se ha hecho de todas formas en este país y en todo el mundo. Se quedan todos en el anterior y los nuevos entran al nuevo. Todos se quedan en el nuevo y muchas combinaciones en medio. Los que van más adelantados concluyen en la línea en la que estaban, en fin. Depende. Pero cuando hagan el rediseño, volteen a ver a todos lados a quién afecta. Primero que nada a estudiantes y académicos. Pero en segundo lugar, hay otras circunstancias en el entorno que podrían resultar afectadas, o otro posgrado con las otras líneas, o sea, no son asteroides allá en el espacio, ¿no? Tienen interacciones. ¿Cuáles son los retos y desafíos del posgrado? Yo diría que ante la pandemia. Bueno, ante la pandemia lo primero es sobrevivir, ¿eh? Luego, después de sobrevivir, ya podemos hablar. Pero bueno, no, hablando en serio, los desafíos son enormes. Y la pandemia los ha dejado desnudos, o sea, nos los ha mostrado con una crudeza que tal vez no veíamos en otros momentos. Tal vez había otras cosas que nos tapaban algunos de los gravísimos problemas que tenemos en el mundo, bueno, en México y en las instituciones. Entonces, el mayor de los desafíos, o uno de los grandes desafíos, es cómo vamos a responder ante la pandemia. Los problemas de agua. En una circunstancia de pandemia, la calidad, el abasto, son fundamentales, si siempre son fundamentales para la vida. En estos momentos adquieren una nueva relevancia. ¿Qué podemos hacer? ¿Tenemos algo que hacer? ¿Es parte de nuestro campo? No es parte de nuestro campo. En fin, tenemos ese gran desafío de atender los problemas de nuestro entorno y del mundo. El cambio climático. Bueno, empezamos a ver fotos, videos en donde los osos aparecían en un lugar donde hacía 100 años que no había osos, o que algunos animalitos tomaban la calle porque nosotros les dejamos un poco el campo libre. A ver, ¿eso qué significa qué estamos viendo con eso? Con el cambio climático que, bueno, le estamos dando un breve respiro al planeta, porque en muchos países el confinamiento ha permitido que disminuya la quema de combustibles fósiles. Sí, pero es un pequeñísimo respiro para el planeta. ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Cómo debe de ser el mundo del futuro? Ese es otro desafío. Tenemos que discutirlo. ¿Cómo vamos a combinar la actividad presencial con la actividad a distancia? ¿La vamos a seguir combinando? ¿O después de esto vamos a hacer punto y aparte y a firmar lista de asistencia a las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde? O sea, ¿cómo lo vamos a ir resolviendo?
¿Qué tanta flexibilidad necesitamos en nuestros programas para poder contender con entornos restrictivos? ¿Cómo podemos generar en medios electrónicos un ambiente que sea inspirador para nuestros alumnos en formación? ¿Cómo vamos a lograr que, que realmente aprendan lo que tienen que aprender? Desarrollen las competencias que tienen que desarrollar. ¿Hasta qué grado vamos a permitir que una parte de nuestro trabajo presencial en laboratorio continúe durante la pandemia? Son desafíos complejos. Eso pensando en un posgrado que siga de la manera que es y qué otras maneras podría haber. Hay que ver también cómo está transitando las instituciones, las 4 o 5 instituciones líderes en el mundo en el tema en alguno de los temas o en uno o en varios de los temas que ustedes trabajan, ¿qué están haciendo? ¿Cómo están cambiando sus líneas? O dentro de esas líneas, ¿cómo están cambiando sus proyectos? ¿Hasta dónde están diciendo, a ver, esto no es lo más urgente en este momento y tengo que dedicarme a esto otro? Por ejemplo, pues a todos los que trabajan con los virus, pues como que lo urgente es saber qué cosa es ese bicho. En fin, creo que los desafíos son tantos que es muy difícil decir estos son los mayores desafíos, pero digamos que generalizando, el gran desafío es cómo en un nuevo escenario logramos realizar nuestra actividad de generar conocimiento y de formar a las nuevas generaciones y de aplicar ese conocimiento, cómo lo hacemos mejor, en un escenario que nos ha cambiado dramáticamente. Muchas gracias, doctora. Tenemos un par de preguntas más y con esto cerraríamos. La doctora Cecilia Hernández menciona que en la última evaluación del PNPC señalaron de forma negativa el tener líneas inactivas. Esto no es congruente con la actualización de las líneas de generación y aplicación del conocimiento, que son cambiantes. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y la última pregunta de hoy es de la maestra Rosaura Martín y pregunta si considera que mediante políticas públicas o mediante qué eje transformador se puede motivar el reenfocar estas líneas de generación y aplicación del conocimiento con pertinencia en temas de interés nacional. Una línea inactiva, ¿para qué la quieren? Me pregunto. No podría dar una respuesta sin ver el contexto del programa. Está inactiva porque no tiene estudiantes o no tiene ni estudiantes ni investigadores ni docentes, no tienen profesores de tiempo completo asociados a esa línea de generación del conocimiento. Y si está inactiva, tendrían que preguntarse por qué está inactiva. No sabría responder si está inactiva porque la acaban de abrir o está inactiva porque ya cayó en un poco de obsolescencia. Entonces, el programa y la institución deberían repensar
las líneas. Son señales que nos hacen pensar en que para qué está ahí, por qué la queremos ahí, si es que la queremos, o por qué no la hemos cambiado, qué nos lo impide, o, en fin, como que se debe analizar no solo el efecto fue que lo vieron, valoraron negativamente esa parte. Pues sí, pero el problema de fondo, ¿cuál es? No es que lo hayan valorado negativamente los evaluadores. ¿Cuál es el problema que está detrás de esa valoración? Yo ahí me preguntaría si el programa no tomó oportunamente decisiones y tiene que tomarlas. Eh, el asunto de las políticas públicas es muy complejo. Hay ocasiones en que uno piensa que en el diseño de política pública hay un instrumento o varios instrumentos y que esos instrumentos van a dar estos resultados y a veces dan cosas completamente diferentes. El diseño de la política pública es un tema muy complejo, hay que hacerlo con mucho cuidado y además hay que hacerlo siempre viendo, haciendo pruebas y viendo resultados iniciales, sopesándolos y midiendo en el muy corto tiempo qué es lo que está pasando y cuáles son los resultados de esas políticas públicas, especialmente en materia educativa y en materia de ciencia y tecnología, que han tenido una enorme continuidad a lo largo de muchos años en México. Claro que siempre hay cambios y bueno, esos cambios se van integrando al cuerpo de políticas públicas previamente establecido. ¿Cuáles son las que podrían ayudar a que el posgrado floreciera? En primer lugar, las becas es un instrumento muy importante que no se debe de dejar de lado. Pero fuera de eso, a mí me parecería que es muy importante trabajar en los niveles desde la educación básica, media y la superior hasta llegar al posgrado. Que hay que ver todo ese conjunto porque ¿cómo haríamos que hubiera mayor demanda para el posgrado si las nuevas generaciones no voltean a ver el posgrado? Y cómo hacer que volteen a ver el posgrado? Bueno, pues para empezar, deberían poder ver que la ciencia es algo apasionante, que no es algo aburrido, que no, pero tampoco que van a andar con una lupa caminando por la calle. Como que habría que hacer más trabajo de difusión científica para lograr que mucha más gente comprenda el valor de la ciencia, de la tecnología, el valor de la formación en el posgrado, de manera tal que haya una cultura que sea proclive y que vea la ciencia como algo deseable. Ese tipo de políticas podrían ayudar a tener muchas más estudiantes en el posgrado, por supuesto. Y por ende, más resultados científicos. Los investigadores tendrían también mucho más trabajo. Y esa podría ser una buena alternativa
pero ya lo hemos hecho mucha difusión todos. Y hay algo que no acaba de encajar, alguna pieza del rompecabezas nos está faltando. Hay que trabajarlo, hay que pensarlo. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias a usted. Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo para esta discusión. Quisiéramos pedirle un breve y último mensaje a manera de conclusión de la sesión del día de hoy, si le parece bien. Bueno, mi mensaje sería felicidades al Sisi por estar haciendo esta serie de conversaciones, este foro. Los felicito. Es el momento de sentarnos a planear nuevamente, porque seguro lo han hecho muchas veces, pero es el momento de volver a hacerlo y de husmear en el futuro eh, para ver cuál es el camino que debemos de seguir, qué cambios debemos impulsar dentro de la institución, en el propio CICI, y cómo organizarnos mejor para que los escasos recursos siempre han sido escasos, no es novedad, eh, pero hoy hay otras demandas y estos recursos escasos nos permiten de todas maneras cumplir con nuestra misión institucional. Ese sería mi mensaje. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Muchísimas gracias, doctor. Al contrario, ha sido un placer estar esta tarde con usted. Eh, Todos, el auditorio, los aquí presentes, agradecemos muchísimo el que se haya tomado este tiempo para compartirnos estos minutos de excelente trabajo. Ahora quiero regresar los micrófonos a nuestro director general, al doctor Iván González, que quiere dirigirnos un comentario. Doctor, le cedo a continuación la palabra. Muchas gracias, Javier. Estimada doctora Sánchez, he escuchado su presentación con mucha atención y la verdad la he disfrutado mucho y sobre todo haber descubierto que coincidimos en muchas ideologías. Quisiera compartirle un poco de cómo este foro fue concebido. Hace más o menos un año estuvimos discutiendo las diferentes formas de hacer que el CICI continuara su camino, ¿no? El año pasado cumplimos 40 años de haber sido inaugurados y algo que había sobre la mesa era que pues éramos lo que éramos en ese momento gracias a las decisiones que se habían tomado 40 años adelante. Y que si queríamos que el CICI permaneciera 40 años más hacia el futuro, pues tendríamos que hacer algo similar en el sentido del proceso de toma de decisiones que se hicieron hace 40 años, ¿no? Y de ahí surge la idea de tener este tipo de foros, primero escuchando a ponentes externos como usted, pero también le comento que en el mes de noviembre iniciaremos la parte interna, ¿no? La parte en donde todo el personal científico estaremos sentados a la mesa y continuaremos discutiendo cuál es el futuro de CICI y hacia dónde vamos. Con la idea central de tratar de que esta institución por lo menos dure unos 40 años más. En realidad, este proceso de discusión yo creo que también es un proceso muy útil porque sobre todo en los últimos meses hemos estado encerrados en casa, temerosos a este virus, pero creo que es momento de ya levantarnos, ¿no? Levantar la cabeza, levantar la frente y continuar el camino. Por supuesto, hay muchas cosas que se tienen que cambiar y sí es un ejemplo de eso dentro de los 26 centros del CONACYT. Tenemos ya una estrategia en movimiento con una forma diferente de trabajar que todavía seguimos adaptando y modificando en función de lo que los nuevos desafíos que nos cruzamos a diario, ¿no? Yo la verdad estoy muy agradecido de mi comunidad que han participado en este proceso, han contribuido a las modificaciones en la forma que debemos trabajar
Y hasta ahorita vamos bien, ¿no? Pero pues debemos mirar al futuro y tomar decisiones que nos permitan realmente tener al Sisi en 40 años más como una institución fuerte como lo es el día de hoy. Javier, te regreso los micrófonos. Gracias, doctor. Muy bien, ahora en esta etapa final de la sesión del día de hoy, cederé la palabra a la doctora Liliana Alzate Gaviria, quien es directora de investigación del CICI, y es el área que encabeza el proyecto del que se desprende este foro de análisis CICI. Doctor Alzate, le dejaría el micrófono para que nos comparta, por favor, las conclusiones de la sesión del día de hoy. Muchas gracias, Javier. Pues buenas tardes a todos nuevamente en esta cuarta reunión. Como hemos visto en la magnífica exposición que nos ha hecho la doctora Dolores Sánchez, las líneas de generación y o aplicación del conocimiento se sustentan en la vocación sustantiva de cada centro de investigación. La mirada que nos expuso fue las líneas de investigación desde la perspectiva de la planeación y el desarrollo organizacional. De este modo, observamos que las líneas deben estar asociadas directamente con un proceso de planeación estratégica, es decir, no nacen por generación espontánea. Por supuesto que están asociadas a la investigación y en correlación estrecha con la docencia y los posgrados. Como lo expuso la doctora, construir esas líneas de generación y o aplicación del conocimiento es un asunto de desarrollo de la organización, de la planeación institucional, no solamente de los núcleos académicos o de los investigadores y grupos de investigación aislados. Y me gustaría resaltar 4 aspectos básicos que no debemos perder de vista. 1, la frontera del conocimiento. 2, la atención a los problemas del entorno. 3, los intereses individuales. Y 4, impactos y resultados. Así que en esa redefinición de estas líneas de generación y o aplicación de conocimiento, la doctora nos planteó también algunos aspectos orientadores, entre los cuales podríamos mencionar revisar la frontera de la ciencia, identificar, ella nos comentaba, estas instituciones líderes en el mundo en los temas que el CICI trabaja, priorizar, tomar decisiones, llegar a acuerdos, identificar las mejores estrategias y superar nuestras debilidades. Explorar todos los ángulos posibles, la investigación, la formación y experiencia de nuestros investigadores, la demanda de ingreso a los posgrados y la relevancia de estas líneas. Y obviamente la vinculación con el entorno. Y entonces podríamos preguntarnos cómo anticiparnos a esas convocatorias que ella nos comentaba, no sacar unas debajo de la manga, sino organizarnos para crear una cartera de proyectos, un tema en el cual se está trabajando ya en la dirección de investigación y que en breve haremos permear a toda la comunidad. En resumen, implica pues un trabajo colectivo y construcción conjunta que nos lleve a 3 aspectos: diagnóstico estratégico, planeación estratégica, alineación a las decisiones tomadas colegiadamente. Muchas gracias de nuevo, doctora Sánchez, y te cedo los micrófonos, Javier. Gracias. Gracias, doctora. Indudablemente el programa de hoy ha sido muy satisfactorio para todos los presentes, pero aún más para los que participamos en el quehacer de nuestros centros públicos de investigación. Siempre siendo una de nuestras principales prioridades orientar nuestras actividades procurando el desarrollo social a partir de la ciencia, la tecnología y la innovación. Para continuar trabajando en este análisis, les queremos invitar a que nos acompañen en nuestras próximas conferencias de este año 2020. Estas se llevarán a cabo los siguientes 2 viernes, como es costumbre. El viernes 30 de octubre contaremos con la presencia del doctor Luis Enrique García Barrios, director regional sureste del CONACYT, quien presentará el tema Ciencia, Tecnología, Sociedad y los retos del desarrollo. El 6 de noviembre nos acompañará la doctora Aide Orozco Hernández. Ella es directora adjunta de Desarrollo Tecnológico e Innovación del CONACYT y nos presentará el tema Retos para la transferencia de conocimiento y la innovación. Por favor, si por alguna razón no han podido seguirnos en vivo en las sesiones anteriores, recuerden que pueden encontrar los videos grabados
tanto en la página oficial de Facebook del CICI como en nuestro canal de YouTube. Les pedimos que estén pendientes de las siguientes actividades del CICI, particularmente del foro de análisis CICI, como pues a través de la publicidad en nuestra página web www.cici.mx y las páginas oficiales de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y por supuesto el canal de YouTube. Recuerden, los viernes son día de foro análisis CICI. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nuevamente, el CICI quiere extender el agradecimiento a la doctora María Dolores Sánchez, por supuesto a todo el equipo que hace posible la realización de este foro de análisis CICI y evidentemente a nuestro auditorio. Me despido, mi nombre es Javier García Villalobos y en nombre del CICI les agradecemos su valiosa participación en este foro. Hasta el próximo viernes.